mirar a través de la historia de lo que le sucedió a David, al rey David, de la importancia del cuidado, la vigilancia que necesitamos tener respecto a la mortificación del pecado. ¿Cuán dañino y cuán devastador puede ser el pecado cuando no lo mortificamos y le damos rienda suelta? Vamos a leer entonces, nos toca leer el capítulo para que podamos tener como un conocimiento del contexto. Yo quiero invitarles para que entonces me digan la lectura y yo leo para que avancemos. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y consiguió a la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente en la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de estar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Heteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jeroboam? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de la rueda del molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Heteo es muerto. Fue el mensajero, llegando, contó a David todo aquello a que Joab había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta entrar a la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Heteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no vengas a pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Amén. Vamos a sentarnos, por favor, hermanos. Muy bien.
Entonces, hermanos, a compartir la palabra de Dios esta mañana, solo iniciar basándonos en este texto de la palabra de Dios. Y vamos a ver de por qué la necesidad, la importancia que nosotros tenemos de vigilar contra el pecado, lo que es el peligro del pecado, lo devastador que es el pecado, cuando nosotros no lo refrenamos, no lo mortificamos, nos descuidamos nuestros medios de gracia, la oración, la palabra, el congregarnos, descuidamos nuestra vida devocional personal, descuidamos nuestros ojos, nuestra vigilancia, nuestra mente, lo que vemos, lo que escuchamos, dónde vamos. El peligro de nosotros, descuidarnos, nos puede llevar a cometer cosas que usted y yo nos imaginamos que podíamos cometer. Entonces, basándonos en el texto de la historia de David, ya vemos entonces a nivel general lo que le pasó a David en su pecado. Y quiero que en esta mañana, mis amados hermanos, vamos entonces con sus hojitas, todas las tienen ahora. Allí les he dado un resumen entonces del estudio para hoy. Y vamos a resumir lo que hemos visto en un tema del texto. Yo creo que me excuso porque yo pedí un tema que no era. Entonces, por favor, ojalá todos tuviésemos un lapicerito para que coloquemos el tema que realmente es. Por pegar un tema, pegué otro. Pero el tema es así. Ojalá todos podemos copiarlo, por favor, en la parte de arriba. Copien así, en el tema. Un descuido del rey David. Un descuido del rey David lo conduce a una terrible caída. Que lo lleva también a cometer un perverso crimen. Repito, un descuido del rey David lo conduce a una terrible caída, que lo lleva también a cometer un perverso crimen. Pecando así gravemente contra Dios. Repito, un descuido del rey David lo conduce a una terrible caída, que lo lleva también a cometer un perverso crimen, pecando así gravemente contra Dios, manchando su trono y su buena carrera. Su trono y su buena carrera. Entonces, ¿cómo resumimos entonces? ¿Cómo podemos resumir este capítulo de la palabra de Dios? Podemos resumir en este tema. Un descuido del rey David lo conduce a una terrible caída, que lo lleva también a cometer un perverso crimen, pecando así gravemente contra Dios, manchando su trono y su buena carrera. Bueno, mis amados hermanos, a modo de introducción quiero decirles de que era habitual que las actividades militares cesaran allí en Israel durante ¿qué? Los meses de invierno. De modo que David ¿qué? Reasumió las operaciones militares contra Amón, de esta ciudad, en el tiempo en que los reyes suelen salir a la guerra, es decir, en el tiempo de la primavera. Entonces, David ¿qué? Reasumió otra vez, continuó con las operaciones militares contra Amón. Pero David se queda donde David se queda en Jerusalén. Los israelitas en ese momento ya eran ¿qué? Muy poderosos. Y la posición de David era una posición ¿qué? Muy segura. Una posición muy segura. Y hermanos, escuchen esto. Miren, sucede con demasiada frecuencia que muchas veces un sentido de tranquilidad y seguridad es el preludio a un fracaso espiritual o moral. Muchas veces, cuando tenemos un sentido de tranquilidad y seguridad, eso puede llevarnos ¿a qué? A un tremendo fracaso espiritual y moral.
un pequeño descuido. Y vamos a mirar el siguiente bosquejo. Vamos a dividir este texto, este capítulo en tres puntos. Primero, del versículo 1 al 5, vamos a mirar el descuido fatal del ungido de Dios, del ungido de Jehová. Del versículo 6 al 13, vamos a mirar la decadencia fatal del ungido de Jehová. En primer lugar, el descuido fatal del ungido de Dios, de Jehová. En segundo lugar, la decadencia fatal del ungido de Jehová. Y en tercer lugar, vamos a mirar ¿qué? La decepción fatal del ungido de ¿quién? De Jehová. Entonces, empecemos por mirar del versículo 1 al 5, el descuido fatal del ungido de Jehová, es decir, del rey David. Miren, el primer descuido, o el descuido de David, se nota primeramente que todo, como lo dice el versículo 1, dice que David no fue ¿qué? No fue a la guerra. En primer lugar, el versículo 1, el no ir a la guerra fue ¿qué? Una decisión fatal del ungido de Dios. Mira lo que dice el versículo 1 del capítulo 11 de Segunda de Samuel. La parte última dice que cuando fueron a la guerra, David se quedó ¿dónde? En Jerusalén. El hecho que David se quedase en Jerusalén y no fuese a la guerra, como era costumbre de los reyes, fue una decisión ¿qué? Fatal para el rey David. Miren, no se explica por qué David decidió quedarse en Jerusalén, ya que su lugar debería estar ¿dónde? Con las tropas. Si David hubiese estado donde debía de estar, no hubiera ocurrido ¿qué? Esa tragedia en la que cayó. Él debió estar en la guerra, pero ¿qué? No fue a la guerra. Y más bien se quedó en Jerusalén. Se quedó en Jerusalén. Ustedes ven, mis amados hermanos, como David tomó ¿qué? Una decisión fatal. Mire, cuando el ejército de Israel, del ejército israelita, salió a luchar contra los amonitas, hemos dicho que David se quedó en Jerusalén. Y repito, esa decisión fue fatal para su vida. Mire, lo que Satanás no había podido conseguir antes en la vida de David, lo consiguió esta vez que David ¿qué? Se quedó solo en el palacio. Se quedó solo. Y bastó un momento en que David diera lugar a la tentación que lo iba a llevar a caer en pecado, y iba a destruir mucho de lo que David había ¿qué? Logrado hasta ese momento. Mis amados hermanos, cuando nosotros nos descuidamos, podemos caer en un terrible pecado, una terrible tentación, y perder mucho de lo que usted y yo hasta aquí hemos logrado en el Señor. Se puede perder. Miren, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué le sucedió en la vida de David para que cayera en tal profundidad de pecado? ¿Cuál fue el error que David cometió? ¿Cómo se encontraba David espiritualmente en ese momento? ¿Sí? ¿Podía Dios evitar que David cayese en ese pecado? Miren, muchas veces nosotros no pensamos cuán profundo podemos caer si nos descuidamos en nuestra vida cristiana y espiritual. Podemos caer muy profundo en el pecado si nos descuidamos. Ahora, muchas veces no se queda en un pecado grave o escandaloso de la noche a la mañana. Todo eso puede ser un proceso, hasta que llegue el momento en que ya es algo público. Entonces, claro, Dios, con la seguridad de que Dios siempre provee ¿qué? Una salida para la tentación. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, en 1 Corintios 10:13, el Señor dice de que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que podáis ¿qué? Soportar. Entonces, con toda seguridad que Dios siempre provee ¿qué? Una salida en el momento que sus hijos ¿qué? Son tentados al pecado. Son tentados. Pero David, sin embargo, ¿qué? Rehusó tomar ¿qué? La salida. Muchos de nosotros rehusamos ¿qué? Rehusamos tomar ¿qué? La salida. Y decidió contemplar la tentación cayendo rápidamente ¿qué? En el pecado. Entonces miren cómo el ejemplo de David es una advertencia a todo santo, a todo hijo de Dios, a todo creyente,
de que nunca debe cuidarse de no dar lugar a ser seducido por sus deseos carnales, sus malos deseos carnales. La ocasión de David terminó en ¿qué? En una devastadora situación para la vida de David. Y miren lo irónico, mientras los ejércitos de David estaban derrotando, teniendo la victoria sobre los amonitas, David era derrotado en su palacio. ¿Por qué? Por la tentación del pecado. Ustedes, mis amados, cuando nosotros nos descuidamos en nuestra vida espiritual, no estamos peleando la buena batalla de la fe. Cuando nos es necesario luchar, cuando nos es necesario pelear, ponemos el riesgo de ¿qué? De caer en pecado y en tentación. Y se cumple un dicho que dice, muy popular, que dice que no cabe duda que la ociosidad, ¿qué? La madre de todos los vicios. David se quedó solo en el palacio, no fue a la guerra cuando debía estar peleando y cayó en la tentación. Miren, vamos a mirar cómo lo que le pasó a David ilustra una secuencia que ilustra lo mismo que le sucedió a Eva en el paraíso y que nos lo describe, por ejemplo, Santiago, cómo es el proceso. Vemos, por ejemplo, lo que nos dice Santiago 1, 14, 15. Ustedes lo tienen también en sus hojitas que le pasé. Dice, Santiago 1, 14, leamos lo primero. Vamos a hacer un paralelismo. Vamos a mirar cómo hay una secuencia para caer en tentación. ¿Qué eso le pasó a Eva? Esa secuencia la describe Santiago, y fue lo mismo que le pasó a quién? A David, al rey David. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es que es atraído y seducido. Y entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz ¿qué? El pecado. Y el pecado siendo consumado, da luz ¿qué? La muerte. Vamos a mirar cómo es el proceso de caer en pecado de tentación. No solamente le pasó a Eva, sino que es el mismo proceso que nosotros debemos de ¿qué? De cuidarnos y de evitar. Miremos, por ejemplo, Génesis 30, y mira lo que dice. Vamos a ver el proceso en Eva cómo fue. Ustedes abajo tienen un gráfico donde vamos a mirar acerca de lo que le pasó a la mujer, a Eva, a David, y vamos a ver cómo es el mismo proceso que nos describe Santiago. Por ejemplo, todo comienza con ¿qué? Con un deseo. Miren lo que dice Génesis 31. Y vio la mujer que el árbol era ¿qué? Bueno para comer. Entonces todo comienza con eso, dice que la mujer ¿qué? Vio. Pero después de la que la mujer vio, ¿qué es la qué? La seducción. Miren cómo va a los pasos. Dice el texto de Génesis 31. Quiero agregar los ojos y árbol ¿qué? Codiciable para alcanzar sabiduría. Entonces la mujer primero ¿qué? Vio, después ¿qué? Codició. Miren luego lo que pasó después de que codició. Mira cómo llega el pecado. Dice. Y tomó de qué? De su fruto. Vemos cómo vio, codició y luego ¿qué? Pecó. Entonces se empieza todo por qué? Por ver, codiciar, luego tomar, y viene a ser el pecado. Y dice finalmente el texto de que y comió. Y dio también a su marido, ¿por qué? Comió así como es. Entonces dio, codició, tomó y comió. Digamos, ya las consecuencias que trajo el pecado de Adán y Eva, cómo nos ha afectado a todos. ¿Cómo nos ha afectado a todos? Miremos, por ejemplo, lo que le pasó a David. Miren que David también, ¿qué? Nos dice que es desesperado, ¿qué? Vio a la mujer. Después de que vio a la mujer, ¿qué fue el segundo paso? La seducción, dice que codició. Después de que David vio a la mujer, la codició. Eso está en segunda de Samuel, lo estamos leyendo 11. 2. Miren el versículo 2 que es lo que nos dice. Y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David en su lecho, se paseaba por el terrado. ¿Y qué pasó? Y vio desde el terrado de una mujer que se estaba bañando la cual era ¿qué? Muy hermosa. Entonces lo primero que David le pasó fue que vio. Miren cómo es el mismo proceso. Luego que la vio que era ¿qué? Muy hermosa. Dentro de la seducción, dentro de la codicia. Después de que entra la codicia, dicen que David envió mensajeros, versículo 4. ¿Y qué? La tomó. Miren cómo es el mismo proceso que le pasó a Eva. Vio, codició, tomó. Y después de que ella vino a él, ¿qué pasó? Durmió con él, consumió el pecado.
Eso es lo que Santiago dice. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, está el deseo, es seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido la que luz el pecado y el pecado ha sido consumado de luz que la muerte. Es el mismo proceso. David vio, codició, tomó y luego ¿qué? Durmió con Betsabé. ¿Y cuál fue la consecuencia del pecado consumido? La muerte. La muerte. Y ya ustedes han escuchado y han sabido las grandes consecuencias que tuvo David por su pecado. Pero mis amados hermanos, miren cómo el proceso, el pecado es el mismo proceso que nosotros tenemos de qué? De descuidarlo, porque es lo mismo que nos puede pasar. Entonces, estamos hablando acerca del descuido fatal que tuvo el rey David. No fue a la guerra, pero en segundo lugar es que no cuidó sus ojos. O sea que tuvo una que, en segundo lugar, una mirada fatal, como hemos acabado de mirar. Mire, todo comenzó con una mirada. Mientras David salía una tarde a pasearse por el terrado de su casa, era la costumbre de los hebreos orientales. Donde los orientales, ellos tienen la costumbre de levantarse muy temprano. Pero durante las horas de más calor en el día, ellos hacen la fiesta. Y luego ya, más bien, como al caer la tarde, ellos se levantan y descansan sobre sus terrados o descansan al aire fresco por las tardes. Es probable que en esa ocasión que David tuvo su siesta y salió ¿qué? A tomar aire fresco en el terrado. Y en ese momento es que, como de costumbre, y desde allí vio, pues de allí podía ver desde mucho que, desde una parte más alta podía ver mucho más abajo. Y allí pudo ver de las casas vecinas una mujer que se bañaba. Miren, si David no miró a propósito la primera vez, ¿sí pudo qué? Haberse evitado qué la segunda vez? Y es que es esto, miren. Uno no puede evitar mirar las cosas o ver las cosas por primera vez, porque es imposible. No es imposible evitar no mirar las cosas por primera vez. Pero no se puede evitar qué? Tratar de no mirar la segunda vez. En el caso de los hombres, es una mujer muy bonita, muy atractiva. Hay que procurar y hacer un esfuerzo por no mirar la segunda vez. ¿Por qué? Porque ahí empieza el proceso. Ahí empieza el proceso. Como alguien dijo, hay que poner a ayunar nuestros ojos. Hay que poner a ayunar nuestros ojos, mortificar nuestro pecado. Cuando nos negamos a mirarla por segunda vez, eso es que mortificar el pecado. Y hay que hacerlo desde el comienzo, porque eso es un proceso. Que es más fácil detenerlos, que cuando avanza es muy difícil detener una tentación, cuando le vamos a avanzar. Como hay un dicho también muy conocido que dice, yo no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza. Ya ustedes lo han escuchado. Pero sí puedo evitar que las aves que hagan nido sobre mi cabeza. Es imposible evitar un mal pensamiento, un mal deseo por un momento. Pero sí debemos poder evitar que eso siga en nuestra vida, en nuestra mente, que lo concibamos, y luego entre el pecado y luego viene la consumación del pecado. Pero no solamente eso, no solamente David no fue a la guerra, una decisión fatal. No solamente David no cuidó sus ojos, una mirada fatal. En tercer lugar, versículo 3, dice que él tuvo un interés fatal. ¿Por qué? Porque se puso a indagar sobre Betsabé. Quiso saber mucho más de ella. Mira lo que dice el versículo 3. Versículo 4 dice de que mandó a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron que era Betsabé, hija de Elián, ¿mujer de quién? De Urías de Eteo. Miren, David se dejó llevar por sus deseos carnales inmediatamente. No le fue suficiente mirar, sino que comenzó ¿qué? A inquirir, a averiguar más sobre aquella mujer. Sus mensajeros le dijeron que ella era casada con Urías, que era casada. Y esa información era ¿qué? Suficiente para que ¿qué? Para que David no hubiese tenido más que interés en esta mujer. Pero su corazón y su mente ya estaban ¿qué? Cegados por los malos deseos del pecado. ¿Y sabe quién era Urías? Que Urías era uno de los oficiales más valientes de David. Cuando uno se deja arrastrar por el pecado, no le importan sus amigos, no le importan sus hermanos, no le importa su familia, no le importan sus hijos, no le importan sus padres, con tal de uno cometer su pecado. El historiador Josefo afirma que Urías era el escudero de Joab. Entonces miren que David estaba determinado a conseguir a Betsabé fuera como fuera, así fuese casada. Y la mandó a llamar y durmió con ella.
se puso a indagar y tomar interés en algo que no debería haber hecho. Y muchas veces, mis amados hermanos, hay cosas que nosotros de entrada deberíamos de evitar el interés. Hay programas de televisión que de entrada, ¿por qué? No entrar a indagar más sobre esos programas. Hay programas que no conviene para que uno lo vea. Si hay un medio que influye en nuestra vida, es la televisión. Y nosotros no cuidamos lo que vemos, eso va a influir mucho en nuestra vida para conducirnos al pecado, a los malos deseos, a caer en tentación. Ustedes saben cómo está la televisión ahora. Entonces, mis amados hermanos, es de mucho cuidado. Si usted ve ir a un lugar y se va a hacer el tropiezo, es mejor evitarlo. Si usted ve que quedarse solo es un peligro para su vida, también debería evitarlo. En fin, cada uno sabe cuál es su debilidad. Pero finalmente, David no solamente tuvo una decisión fatal, una mirada fatal, un interés fatal, sino que el versículo 4 y 5 nos dice que él tuvo ¿qué? Una consecuencia fatal. ¿Por qué qué? Porque no mortificó su pecado, no se negó a sí mismo. ¿Sabes qué pasó? David quedó ¿qué? Embarazada. Y cuando ella se dio cuenta, también lo hizo saber a David. No se hace imaginar quizás cuál sería el impacto de David, porque después de que se consume el pecado, es cuando se ve claramente la gravedad del pecado. De eso uno se da cuenta el error y lo grave que cometió contra Dios o contra los hombres. Después de que uno consume el pecado, uno se da cuenta de la consecuencia. Además que cuando David ya satisfizo su deseo pecaminoso y le llega esa noticia de que Betsabé está embarazada, se imaginan ustedes en los aprietos que David se empezó a ver. Y David empieza a buscar medidas inmediatas para ocultar ¿qué? Su pecado. Tanto para su honor como rey, como la seguridad de ella. ¿Sabe por qué? Porque la ley decía en el Levítico 20:10 que si la adúltera, que se adultera un hombre con la mujer de su prójimo, hombre y mujer adúlteros, serán castigados con la muerte. Ese era el castigo de la ley. Miren, David estaba tratando de evitar ¿qué? Su vergüenza, su honor como rey y su propia ¿qué? Muerte. Dios, porque le dijo a través del profeta Natán, no morirás. Pero los adúlteros merecían ¿qué? La muerte. Tanto los dos involucrados. Ahora, vemos entonces cómo David se vio en este aprieto tan tremendo. Y miren lo que empieza a pasar. Empieza en segundo lugar. Vamos al segundo punto. Hemos mirado en primer lugar el despido fatal del ungido de Jehová. En segundo lugar vamos a mirar la decadencia fatal del ungido de Jehová. Vamos a pensar cómo David empezó una espiral ¿qué? Una espiral descendente. Para encubrir su pecado. Entonces David ¿qué hizo? David empezó con un plan. ¿Cuál era el plan de David? El primer plan era ¿qué? Decirle a Urias que defendiera de su casa. Mira lo que nos dice el versículo 6. Entonces David mandó a decir a Joab, envíame Urías Eteo. Y Joab envió a Urías Eteo a David. Cuando Urías llegó, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra, cosa que creo yo que eso no le importaba en ese momento. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Miren que David empieza a hacer una aprieto. Y el primer plan que busca David hacer es tratar de hacer que el hijo pareciese como si fuese de vida, tratar de tapar su pecado, y le dijo, desciende a tu casa y lava tus pies. Miren, David trata de usar Usías, con más bien otras palabras, un pecado lleva a otra persona a cometer otros pecados. Muchas veces un pecado puede llevar a otro pecado. Este pecado de David lo llevó a otro pecado. Muchas veces un pecado puede llevar a otro, a la mentira, a otro al robo, en fin, puede ser una cadena. Con tal de ocultar ¿qué? Nuestro pecado. Y miren cómo David recurrió al método que recurrió David también para librarse de su pecado. Entonces él empieza con este plan, con tal de hacer aparecer a Urias como el padre del niño. Y lo primero que hace es que lo manda a llevar de la batalla. Y lo trata de una manera especial. Pregunta por las tropas, aunque en ese momento como si le importara, pero realmente lo que le importaba era cubrir su pecado. Y David ordena
a Urias que vaya a su casa y se lave sus pies. Mire, esa expresión, lavar sus pies, es lo que se puede decir como una figura retórica, que se denomina eufemismo. ¿Sabe qué es lo que quiso hacer David? Eufemismo se define como la manifestación suave o decorosa de ideas cuya recta y franca expresión sería duro o masonante. Es decir, el eufemismo es una manera de decir las cosas de manera prudente y suave para que no se escuche ¿qué? Como tan grosera o como tan ignorante. Entonces, cuando David le dice a Urias que vaya a lavarse sus pies, lo que le está diciendo a Urias es que se vaya para su casa para que tenga relaciones con su esposo y su mujer. Entonces, miren qué fácilmente creía David que se podía escapar de ¿qué? De su responsabilidad y culpabilidad. Pero resulta que Urias no se fue para su casa. Nos dice que Urias durmió a la puerta de la casa del rey. Entonces a David le falló ¿qué? El plan A. Y comenzó con el plan B. Comenzó con un plan A que es una forma directa, le dijo, vete para tu casa y después con tu mujer. Pero ahora va a utilizar ¿qué? Una manera indirecta para tratar de cubrir su pecado. ¿Y cuál es esa? Esa manera indirecta es emborrachándolo, para que él llegue a lo que él quiere que él llegue. Es lo que nos dice el versículo 12. Y David dijo a Urias, quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urias en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David lo convidó a comer y a beber por él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los hijos de su señor, más no que descendió a su casa. David comenzó con un plan B, de emborracharlo, para hacer que él apareciese como el padre del niño. Ustedes miren cómo David falló en el primer intento. Miren todo lo que busca hacer el pecado para encubrir su pecado. Pero trató una segunda vez de que Urias que durmiese en su casa con Betsabé. Lo invitó a comer, le dio vino, lo embriagó, mas sin embargo, él tampoco ¿qué? Se fue a su casa. Vemos acá la lealtad que tuvo ¿qué? Urias. La lealtad que tuvo Urias al rey y a los que estaban en batalla. En otras palabras, mis amados hermanos, es una lección para nosotros de autonegación, de ser leales al Señor Jesucristo y asumir nuestro deber cristiano antes que ¿qué? El placer. Pero en tercer lugar, hemos visto entonces el despido fatal, la decadencia fatal. En tercer lugar vamos a mirar la decisión fatal del ungido de Jehová. Cuando todo le falló, llegó una decisión fatal. Y ve lo que nos dice el versículo 15. Dice, cuando ya no logró ni con el plan B, ni con el plan A, ni B, terminar con la vida o cometer esto Urias, escribió esa carta diciendo, poner a Urias al frente, y lo más recio de la batalla, y retirados de él, para que sea herido y muera. ¿Sabe qué lo llevó finalmente a David su pecado? Una decisión fatal. Versículo 15. Escribió una carta para que pusieran a Urias en frente de la batalla para que muriese. Y en esto aprendemos ¿qué? La locura del pecado. El pecado puede llevar a un hombre o una mujer, aún un creyente, a cometer cosas muy, pero muy malas y muy delicadas. Mire, de David le fracasaron sus varias artes y estratagemas, por los que trató de ¿qué? De engatusar a Urias. Pero cuando eso le pasó ¿qué? Lo llevó a cometer el terrible pecado del asesinato, de cometer esta crueldad a sangre fría. Y su misma sentencia de muerte la llevó Urias ¿dónde? En la cárcel. No sabía que estaba llevando la misma sentencia de su muerte en su propia carta. Mire que la locura del pecado. Pero mire lo que nos dice el versículo 24 y 25. Miren no solamente lo que es la locura del pecado, sino la indolencia del pecado. Vemos cómo el pecado nos endurece, el pecado nos sensibiliza. El pecado nos hace que no nos importe la esposa, el esposo, los hijos, la familia. No nos importe nada, sino solamente que satisfacer nuestro pecado. Versículo 24 y 25. Pero los mesianos tiraron contra sus siervos del muro y murieron algunos de los siervos del rey y murió también ¿qué? Su siervo Urias, Eteo. Miren la indolencia del pecado. David no se conmovió ante la noticia de la muerte de Urias y de otros soldados.
Simplemente dijo, la espada devora unas veces a uno y otras veces ¿qué? A otro. Mira hasta qué grado llega la frialdad de ¿qué? De David. Y en esto el comentador más reciente mira lo que dice. Los deseos de la carne hacen grandes devastaciones, ciegan los ojos, endurecen el corazón, hacen insensible la conciencia y quitan al hombre todo sentido de fe, de justicia y de honor. Pero no solamente mire lo que es la locura del pecado, lo que es la indolencia del pecado, sino también lo que es ¿qué? El descaro del pecado. Versículo 27. Y lo que dice, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y ella fue su mujer y le dio ¿qué? Un hijo. Miren que inmediatamente se deshizo de Urias, miren el descaro del pecado, ¿no qué? La mandó a traer. Prácticamente, muy posiblemente fingió el luto, pero lo que estaba esperando era también quedarse con Betsabé. El periodo de luto normalmente duraba 7 días, pero David que la trajo lo más pronto posible a su palacio. Mira el descaro del pecado, no importa. Pero lo más interesante acá es lo que nos dice el versículo 27b, y es lo condenable del pecado. Mira lo que dice el versículo 27, la parte B, la parte final. Mas esto que David había hecho fue ¿qué? Fue desagradable ante los ojos de Dios. Mire, el plan de David funcionó, pero todo lo que hizo David fue ¿qué? Desagradable a los ojos de Dios. Hay muchas cosas que nosotros hacemos, pecaminosas, que quizás nadie nos ve, y quizás muchas veces funcionan, pero todo eso que hacemos ¿qué? No es agradable ante los ojos de Dios. David de seguro creyó que sus preocupaciones habían ¿qué? Acabado, que ahora no se sabría nada de su pecado, pero estaba ¿qué? Equivocado. Él no pudo ¿qué? Esconderse de Dios. Lo que había hecho David fue malo ante los ojos de Dios. Miren que fue una nota muy triste en la vida de David, irónico y grave. Mire, fue triste porque David era ¿qué? El escogido de Dios, el ungido de Jehová. Fue irónico porque todo lo que hizo David por esconder su pecado no era ¿qué? No le sirvió para nada. Y grave porque los hechos de David habían ofendido gravemente ¿a quién? A Dios. Entonces, mis amados hermanos, cuando nosotros pecamos es algo triste, es algo irónico y grave. Triste porque somos el pueblo de Dios. Triste porque somos hijos de Dios. Cuando cometemos pecados tan tristes y graves. Es irónico porque nosotros no podemos esconder nuestro pecado delante de Dios. Y si muchas veces Dios no va a descubrir nuestros pecados por su gracia y misericordia, esperando que nos arrepintamos de nuestro pecado. Y es grave porque todo pecado es muy grave delante de Dios. Finalmente, entonces, mis amados hermanos, ¿qué hemos visto entonces en esta mañana? Hemos visto acerca de este pasaje del rey David, el descuido que tuvo, la decadencia y la decisión fatal que tuvo el ungido de Dios. ¿Por qué? Por dejarse llevar de una tentación. ¿Hasta dónde lo llevó? Una pequeña tentación lo llevó ¿qué? A cometer un terrible pecado de adulterio y de ¿qué? Asesinato. Miren que por eso no podemos subestimar el pecado. Y coquetear con el pecado es un juego muy peligroso. Nos puede llevar a cometer cosas que usted y yo nunca pensamos en quizás podíamos cometer. Y por eso hay que evitarlo lo más pronto posible. Y finalmente, para terminar, hermanos, ¿qué aprendemos entonces en esta mañana? Yo quiero que miremos ahí en sus hojitas, tenemos las enseñanzas. Miren, ¿qué aprendemos entonces? ¿Qué aprendemos acerca de Dios? Aprendemos acerca de Dios de qué? De su omnisciencia. De su omnisciencia. Dios lo conoció todo. Desde la tentación hasta qué? Hasta el adulterio y el gran homicidio de David. ¿Qué dice los 4:13? Porque todas las cosas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. ¿Qué también aprendemos acerca de Dios en esta historia? La santidad de Dios. Cómo Dios se desagrada. ¿Sí? Se desagradó del pecado de David. Dios se desagradó de este acto de David porque Dios aborrece ¿qué? El pecado. Porque el Señor aborrece el perverso, dice
Proverbios 3:22. Ahora, ¿qué aprendemos acerca de la vida cristiana? Mire, para los hombres, la mayor parte de los pecados entran ¿por dónde? En los hombres por los ojos. Por ahí nos entran. Entonces tenemos que cuidar ¿qué? Nuestros ojos y no mirar lo que nos puede llevar a ¿qué? A pecar. Como alguien dijo, debemos de poner a ayudar nuestros ojos, de mortificar nuestros ojos, nuestro pecado. Y para las mujeres, mire, Betsabé cometió un pecado, muy probablemente ¿qué? Al exhibirse ¿qué? Desnuda. Pero este pecado fue el que llevó a David a cometer ¿qué? Grandísimos pecados. Miren cómo muchas veces la mala manera de vestir de las mujeres puede llevar a los hombres a cometer ¿qué? Gravísimos pecados. Entonces, las mujeres han de vestirse, como dice 1 de Pedro 3:1-5, modestamente. Modestamente. Las hijas de Dios no pueden ir tentando a los hombres donde quiera que vayan. En eso ellas tienen que mortificar su tendencia a exhibirse. Y en su propia casa, donde deben de cuidarse también, de que su desnudez tampoco se vea, ser prudentes en eso. Y en segundo lugar, la segunda enseñanza acerca de la vida cristiana. Durante este incidente, David escribió el Salmo 51. Ahora, escuchen esto, no importa cuán miserable sea la culpabilidad que tú quizás tengas o sientas, o cuán terrible sea el pecado que hayas cometido, Dios puede perdonar ese pecado si te vuelves a Dios y le pides perdón por tu pecado. Y en esto vemos la grandeza de Dios. Mire, cómo Dios tomó el pecado de David para que se escribiese un salmo y ha sido de tanta bendición para su pueblo a través de toda la historia. No sé si a usted lo ha pasado, pero muchas veces nosotros tomamos esos salmos, muchas veces para expresar también nuestras propias oraciones, nuestras propias tiempos por los que pasamos nosotros también. Y ha sido como Dios tomó el pecado de David, ¿para qué? Para que hoy fuese una bendición para nosotros. Eso no justifica el pecado, pero Dios puede tomar nuestros pecados sin justificarlo, para nuestro bien y para que nos ayuden o para que sirvan a sus propósitos. Pero eso no quiere decir que vamos a pecar para que aprendamos. Y aplicaciones, tenemos dos. Primero es, la experiencia de David demuestra cómo fácilmente se puede apartar un santo de su camino y caminar en los caminos de maldad. Basta una sola mirada, un solo pensamiento, una sola actitud, una sola oportunidad de diablo. Mire, David era el escogido, el ungido de Dios, el recipiente de una gran promesa, el que gozaba de muchas bendiciones y victorias de parte de Dios, no soportó la tentación y fue arrastrado por las artimañas del maligno hasta convertirse en un instrumento de ¿qué? De maldad. ¿Cuánto más ha de cuidar y guardar su santidad cada santo que vive una vida ordinaria y regular? Los deseos de la carne hacen grandes devastaciones, como miramos ahora, ciegan los ojos, endurecen nuestro corazón, cauterizan o insensibilizan nuestra conciencia y quitan al hombre o a la mujer todo sentido de justicia y de honor. ¿Cuánto cuidado hemos de tener y escuchar aquella amonestación que dice el Salmo, temblad y no pequéis? Y finalmente, David poseía todo lo que un hombre tuviera que desear, tenía el favor de Dios. Tenía la seguridad, la aprobación divina. Sin embargo, la vida había que despreciado toda esa bendición cuando se dejó llevar por ese pecado. Por satisfacer un deseo carnal, pecaminoso, pasajero, que le estaba prohibido. Y así mismo, mis hermanos y hermanas, son muchas las bendiciones que tenemos en Cristo. Mire, tenemos una herencia eterna. Tenemos una salvación gloriosa, un consuelo eterno. Dios nos da su Espíritu Santo, nos ha dado su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo nos da gozo, nos da amor, nos da paz. Tenemos la protección de Dios, tenemos el cuidado paternal de Dios, su gozo, su paz, su misericordia, su favor, su provisión. Pero cuando tú y yo nos dejamos llevar por nuestro pecado, despreciamos esas grandes bendiciones y las perdemos. Y cuán difícil es volver a recuperar la comunión con Dios. Como decía ya el hombre de Dios, Juan Muñoz, el que escribió el peregrino, del siglo XVII, dijo, es mucho más fácil salirse del camino que volver a él. Es muy difícil cuando uno cae en pecado volver otra vez al camino. Por eso, mis amados hermanos, que Dios nos ayude, nos dé el temor de Dios para no pecar y más bien vigilar y guardarnos de la maldad del pecado.
y que un aborrecimiento por el pecado. Oremos. Oh bendito Padre, oh bendito Jesús, Espíritu Santo, en esta mañana, te alabamos y te bendecimos, Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por todo lo que aprendemos, Señor, para nuestra enseñanza, nuestra advertencia acerca de la vida de David. Te rogamos, Señor, que tenga misericordia de nosotros y que nos ayude de aquí en adelante a ser más vigilantes, más cuidadosos, Señor, con nuestros ojos, lo que pensamos, Señor, dónde vamos, con quién nos relacionamos, los programas de televisión que vemos, tener cuidado, Señor, con el Internet, tener cuidado, Señor, con tantas cosas que hoy, Señor, nos tientan, Señor amado. Cuán peligroso, cuán desastroso puede ser, Señor, dejarse llevar por una tentación. Te pedimos también que nos perdones, Señor, todos nuestros pecados. Oh Dios, que hayamos cometido contra ti por descuido, Señor, por negligencia de nuestra vida devocional, de nuestra vigilancia. Y que de aquí en adelante nos ayude a ser más vigilantes. Señor, más santos porque tú eres santo. Que nos ayude aquí en adelante a aborrecer más nuestro pecado y el pecado de este mundo. Que nos ayude, Señor, a vivir para ti. Que nos ayude, Señor, y ayuda a mis hermanos, Señor, que estén luchando con cualquier pecado, Señor, les dé la gracia, Señor, de arrepentirse, Señor, de su pecado, les dé la gracia, Señor, de aborrecer su pecado, de apartarse de su pecado y vivir solamente para tu gloria. En Cristo Jesús, ayúdenos, Señor. Muchas gracias.